En esta ocasión en el canal de AMI te voy a hablar de la evaluación formativa, porque lo vamos a abordar ahorita en el mes de junio como parte de la nueva escuela mexicana, el enfoque de la evaluación formativa. Si bien ya llevamos décadas con este enfoque, a veces no lo aplicamos en la vida práctica en el aula o en la vida sistemática del sistema educativo nacional, porque a veces nos concentramos en evaluar, en asignar una calificación y no en aprender. Por eso es importante que lo retomemos para poderlo aplicar realmente este enfoque formativo en el aula. Y para eso tendremos que cuestionarnos cómo estamos concibiendo la evaluación los docentes, los estudiantes, incluso las autoridades educativas y los padres de familia. Una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, principal número uno, mirar el proceso, no solo el resultado, no solo el producto, sino el proceso de cómo lo elaboré, de cómo aprendí, qué hice durante el camino. Entonces eso es fundamental. ¿Por qué? Porque no puedo tener el resultado del trabajo muy bonito, pero ¿qué aprendí? Entonces la importancia de mirar todo el proceso. Dos, sabemos que la evaluación formativa implica autonomía, regulación y autorregulación, de saber cómo aprendemos, conocer cómo aprendemos, qué nos hace falta, en qué debemos trabajar. Entonces es importante. Punto 3 sería los estudiantes muestran evidencia del proceso de aprendizaje, reflexionan sobre él, saben cómo aprenden, cuáles son sus estrategias, su estilo de aprendizaje, son conscientes de ello, reflexionan sobre ello, porque si no, de otra manera, ¿cómo van a aprender, cómo van a identificar los errores, las dificultades? Entonces es importante enfatizar sobre eso. Punto 4. Los docentes reflexionan y revisan su proceso de enseñanza, sus estrategias didácticas, sus actividades, para saber cómo va trabajando su grupo, cómo aprenden sus alumnos, qué hay que fortalecer, qué hay que reforzar, dónde se tiene que detener en el proceso, cuáles son las debilidades que presentan los alumnos. Entonces, ¿qué se debe de trabajar en el grupo? Porque no es nada más que algunos docentes luego se ponen el trabajo y revisan y hasta se dan el lujo de poner tachecitos y de decir reprobaste. No es reprobaste, es reprobamos. Porque tú eres responsable del proceso. Tu alumno también eres responsable del proceso. Entonces es importante tomarlo en cuenta. 5. Evaluar formativamente significa analizar los resultados, no solo sumarlos. Entonces hay docentes que se la pasan anotando en su cuaderno y haciendo largas listas sumativas de trabajos donde nomás van sumando la calificación. No pierdas el tiempo de esa manera. Hay que trabajar en reflexionar sobre qué se está aprendiendo, cómo está el proceso, que el alumno se autoevalúe. Entonces no perdamos tiempo en estar revise cuadernos, los maestros con altos de cuadernos en los escritorios, ¿y de qué sirve si el aprendizaje no se da? Se mecanizan actividades, se hacen actividades para entretenerse, para ocupar el tiempo. ¿Y dónde queda el aprendizaje? Entonces es revisar cómo vamos, por qué estos resultados, por qué los tenemos, en qué proceso estamos. Número 6. Evaluar con enfoque formativo implica acabar con la perversión de la evaluación como una preocupación por obtener una calificación. ¿Por qué? ¿Qué calificación me voy a sacar? ¿Cuánto va a contar, maestro? ¿Y cuánto va a valer? Desde ahí ya estamos mal en el proceso. O tener miedo a los resultados. Ya reprobé un 5. ¿Quién dijo que un 5, que quien se sacó un 5 sabe la mitad del que se sacó un 10? Entonces es importante tomar en cuenta ahí que se estudia para aprender, no para obtener una calificación. ¿En cuánto es su valor? O no me revisó, maestra, no me puso el revisado. Y los papás van y te reclaman, porque así estamos acostumbrados, tenemos esa mala cultura
de la evaluación, que no es nada formativa, únicamente es para perder el tiempo. Y reclamos. Es que no le revisó a mi hijo. ¿Y quién dijo que revisar es poner un tache o una palomita o un número? Revisar es participar, que compartan el trabajo. Yo llevo años como maestra y cuadernos completos de los niños que no tienen un revisado, que no me detengo a poner un revisado, que los alumnos no estudian para sacar un número. La motivación es aprender. Entonces ahí debemos de enfocarnos en qué estoy aprendiendo y en cómo lo aprendo. Punto 7. Hay que evitar los premios y las recompensas, los castigos. Los niños, los estudiantes no son mascotas. No es un premio, un castigo. Porque entonces se va a enfocar la atención en el premio o el castigo y no en el proceso de aprender. Y eso es perverso. Y eso está comprobado que se hace. Y hasta los mismos padres, ahora te voy a premiar porque sacaste un 10 y vámonos al cine o vamos a irnos de paseo, vamos a hacer qué. No, te voy a llevar de paseo porque eres mi hijo y quiero compartir contigo. Y aunque hayas reprobado, aunque hayas sacado baja calificación, porque un número no te define el aprendizaje. Esperemos que ahorita con esta nueva reforma se quiten los números. No sabemos cómo vamos a estar, pero si seguimos con los números, esos deben de quedar en segundo término. En primero, el aprendizaje. Entonces, nada de la motivación por un número. No hay que tratar a los hijos como mascotas, repito. El premio y el castigo no funcionan. Y así está actualmente. Entonces, estudio en lugar de ir a estudiar para aprender. Estudio porque si me va bien en los exámenes, me van a dar un juguete. Me van a comprar mi videojuego favorito. No, eso es perverso. Hay que rescatar el gusto por estudiar, por el derecho que tengo de estudiar como alumno, como estudiante. 8. La evaluación formativa implica entonces conocer cómo está mi proceso de aprendizaje. Porque vengo a la escuela a aprender, no a obtener una calificación. Por eso no debo de tener miedo a los resultados, no debo de tener miedo a los exámenes, no me deben de generar pánico los exámenes. Pues si salgo bajo, debo identificar en qué estoy bajo, qué me falta trabajar, las funciones ejecutivas, la percepción, la atención, la memoria. Debo identificar las razones y las causas para mejorar el aprendizaje. Entonces, para elevar la calidad en el aprendizaje. Punto 9. La evaluación formativa. En la evaluación formativa, el examen es un instrumento de retroalimentación, un instrumento para verificar cómo están mis procesos. Ya mencionaba en el punto anterior, mis procesos de percepción, de atención, de memoria, mis habilidades, cómo proceso la información, cómo la organizo, cómo hago un esquema, un organizador gráfico, cómo identifico las ideas principales, cómo comprendo un tema. Entonces, eso es lo que debo de darme cuenta, cómo están mis funciones ejecutivas en el proceso de aprendizaje. Punto 10. Son importantes el gusto, la voluntad y el entusiasmo por aprender. Son fundamentales, son esenciales. Si no hay voluntad, no hay entusiasmo por aprender, ¿de qué sirve que vaya a la escuela? Las emociones están implicadas en el proceso de aprendizaje. Un alumno motivado, un alumno que va con gusto a la escuela, un alumno que va a disfrutar lo que aprende, va a aprender. Un alumno que va a sufrir a la escuela, no va a aprender. Un alumno que viene regañado, que está pensando en otra cosa, no va a aprender. Debe de haber motivación, voluntad, gusto por aprender. 11. Los actores en el proceso de aprendizaje se comprometen y se responsabilizan. Y en este caso pueden ser 3 a 4 actores. Las autoridades educativas que nos dicen cómo evaluar, por qué evaluar y demás, y cómo asignar una aprobación o qué hacer con una acreditación. Y también viene a ser qué es lo que tengo
que ver en este proceso. El alumno es el aprendizaje, el docente cómo están mis estrategias y el padre de familia cómo me comprometo con mi hijo en las tareas en casa. Todo eso lo tengo que ver, tengo que procesarlo. Por lo tanto, hay un compromiso conjunto, vamos todos de la mano, pero para eso se debe de cambiar la percepción y la forma que se tiene o las concepciones que se tienen de la evaluación, desde cómo estamos como sociedad, como autoridades educativas, que 5 y 7 es bajo desempeño, que 6 y 7 o es que 5 es reprobatorio, que 6 y 7 bajo desempeño y que 10 alto desempeño, entonces hay que darles un estímulo. No, el aprendizaje se va logrando de acuerdo a los niveles de desarrollo de cada estudiante y cada uno sabe sus maneras de cómo aprender, porque los cerebros funcionan diferente. Es un proceso individualizado. Aunque si un grupo tiene 40, 45 alumnos, bueno, el proceso ahí, el reto para el maestro es mayor. ¿Cómo aprenden? Ver actividades diversificadas y no solamente que entretengan. Y actividades que le permitan a los niños autoevaluar. Porque si tengo 45 alumnos, 40, ¿cómo voy a desgastarme en estar revise y revise cuadernos y trabajos? O reviso o aprendemos y reflexionamos sobre el proceso de aprendizaje. Por eso es importante tomar en cuenta esos aspectos para ahora la revisión del consejo técnico y darlos a conocer a los padres de familia. Punto 12. Se aprende del error, porque me doy cuenta cuando me equivoco, en dónde está el error, en qué proceso, en qué parte, qué no me supe, qué no supe resolver, qué no supe hacer. No tengamos miedo al fracaso, no tengamos miedo a reprobar. Estemos enfocados en el aprendizaje, en disfrutar el camino, el proceso, en elaborar algún tipo de trabajo, producto, que evidencie el aprendizaje, algún esquema, dependiendo de la edad del estudiante. Entonces, el desarrollo del nivel de estudiante es fundamental y el contexto también. En esto, estos serían los puntos que yo ahorita retomo para la evaluación formativa. Ya surgirán más a la hora de leer y analizar más para prepararnos para este consejo técnico. Vendrán otros puntos, en unos que tenemos que aterrizarlos, en otros que tenemos que fusionarlos en otros, pero por lo pronto son aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta para la evaluación formativa.